El terror y el horror se caracterizan por provocar miedo en su público, y esto hace que en muchas de las plataformas de cine en línea, cualquier película de miedo sea catalogada como horror, homogeneizando ambos géneros. Esto quiere decir que es un buen momento para definir qué es el horror. Si quieres saber qué es el terror, te recomiendo que veas mi otro ensayo dedicado especialmente a este género. Pero antes que nada, música. С их помощью наблюдали за маневрами противника. El concepto de horror más acertado lo encontramos en uno de los mejores libros que he leído, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, escrito por el filósofo americano y teórico del arte Noel Carroll. En dicho libro, Carroll busca una definición de horror basándose en las emociones y reacciones viscerales provocadas por las obras de este género, y nombra como ejemplos la lectura de Frankenstein de Mary Shelley, películas como Dawn of the Dead de George Romero, así como piezas de arte como las pinturas de Francisco de Goya o las aerografías del artista suizo Giger. Carroll denomina estas obras art horror y de esta forma delimita sus teorías sobre el horror al terreno exclusivo del arte y por ende hace a un lado a todos aquellos sucesos adversos y calamidades del mundo que nos horrorizan, como la devastación ecológica o la pérdida irremediable de flora y fauna. Carroll llama a estos otros infortunios y las emociones resultantes horror natural, natural horror. En cuanto a una diferenciación entre terror y horror, Carroll dice: obras como El hombre en la campana de William Maginn, El pozo y el péndulo o El corazón del ator de Edgar Allan Poe, Psicosis de Robert Bloch, El otro de Thomas Tryon, Peeping Tom de Michael Powell y Frenzy de Alfred Hitchcock, a pesar de ser espeluznantes y desconcertantes, logran su espantoso efecto explorando fenómenos psicológicos que son demasiado humanos. De esta forma, queda claro que en el terror tratamos con problemas en el ámbito humano como podrían ser graves afecciones de tipo psicológico, mientras en el horror encontramos monstruos y abominaciones del mundo natural. Pero atención, pues no todas las obras donde encontramos monstruos son de horror. Criaturas como la hidra o la araña gigante Aragog en la serie de libros de Harry Potter pueden definitivamente causar miedo, pero ¿por qué no entran entonces en el género de horror? Buscando una definición más precisa, Carroll se ve obligado a diferenciar el horror de estos otros géneros donde también encontramos monstruos, criaturas fantásticas o fenómenos extraordinarios, como en la mitología, los cuentos de hadas, la ciencia ficción o el género de fantasía. Carroll dice: lo que parece separar al horror de otras historias donde vemos monstruos, como en los mitos, es la reacción de los personajes al momento del encuentro con el monstruo. En las obras pertenecientes al horror, los humanos deben considerar al monstruo como una anormalidad, como una irrupción del orden natural. Por el otro lado, en los cuentos de hadas, los monstruos son parte del mobiliario del universo. Siguiendo con esta lógica, dentro de la ficción, en una representación realista del mundo, la presencia del monstruo debe impactar a los personajes y estos deben reflejar la ruptura de la normalidad que implica la existencia del monstruo. En la ciencia ficción vemos a humanos y monstruos trabajando juntos, pero no hay ninguna reacción por parte de los humanos que indique asombro o mucho menos miedo. You're getting big, Jeff. Boy, what you been eating? I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Los monstruos pertenecen a la sociedad dentro de la ficción. Lo mismo pasa en el género de fantasía, donde encontramos cualquier cantidad de criaturas fantásticas en un mundo fantástico. Es decir, pertenecen a un universo donde ya todo es extraordinario y por lo tanto no contrastan con el mundo. En el horror, las reacciones de actores y personajes deben reflejar la anomalía y la amenaza que representa el monstruo, pues esta es la respuesta emocional que el público debe compartir en presencia de estos seres. No mames. En el horror, los personajes reaccionan con asco y repulsión,
y tratan de evitar el contacto con estas criaturas de pesadilla. En su libro Thinner, Stephen King describe la reacción de Leda ante el descubrimiento de que en el pecho de su esposo Carrie se está desarrollando una piel escamosa parecida a la de una iguana. King escribe: al ver la mancha sobre el pecho de Carrie, Leda puso sus manos sobre su boca y se disculpó, como si hubiera eructado o vomitado. Un par de párrafos más adelante se nos dice que Leda está feliz de dormir en camas separadas, pues así mientras duermen, Carrie no podría accidentalmente tocarla durante la noche. El horror en este punto está relacionado con los límites y la fragilidad de nuestra corporeidad, con la urgencia de evitar que un organismo extraño penetre en nuestro cuerpo y borre nuestra identidad. Sabemos que el beber sangre de un vampiro creará otros vampiros. Sabemos que la mordida del hombre lobo nos transformará en un ente carente de raciocinio, nos convertirá en un peligro para nuestros seres queridos. Un desafortunado intercambio de fluidos corporales infecciosos puede crear zombies por millares y acabar con el mundo como lo conocemos. Pero el monstruo no es solo una representación asquerosa de la anormalidad, también es una amenaza para los personajes humanos y su descendencia. Hi, I'm Chucky. Podemos concluir entonces que el horror presenta generalmente las siguientes características: la presencia de monstruos, abominaciones de la naturaleza, y aquí me gustaría anexar lo sobrenatural y fenómenos paranormales, es decir, todo aquello que escapa al entendimiento de la ciencia contemporánea. Los monstruos en las ficciones de horror deben representar la impureza, la contaminación, la enfermedad y el riesgo de infección. Ahí radica la amenaza para aquellos personajes humanos que representen la normalidad. Los personajes o actores, al encuentro con el monstruo, deben reflejar en el lector y en el público la amenaza y el asco que implica la existencia de estos seres. Sus reacciones, por lo tanto, deben ser de debilidad, parálisis, repugnancia, asco y miedo. Este conjunto de emociones provocadas por estas obras de arte es lo que llama Carroll Art Horror. Podemos entonces afirmar que el monstruo es la figura principal del horror, y por lo mismo habrá que analizarlos. En otro video hablaremos de su origen, sus características y sus significados. Ahora que sabemos la diferencia entre estos dos géneros, me gustaría saber cuáles son tus películas de horror y de terror favoritas. Yo me despido, pero les recuerdo que cualquier crítica o sugerencia serán siempre bienvenidas. Pero hasta entonces, buenas noches.